Eduardo Verástegui, como buen católico, está enfrentando a la masonería. Quédate hasta el final del video para que mires lo que ocurrió en un enfrentamiento con un masón en la red social X. Eduardo Verástegui ya nos tiene acostumbrado a sus enfrentamientos defendiendo la Santa Iglesia Católica. Ya lo ha hecho con grupos feministas, con grupos de la ideología del género, también con los comunistas y ahora con los masones. Vamos a leer algunos de los dimes y diretes que se dijo con un masón en la red social X y luego reflexionemos. Por ejemplo, en este diálogo que tenía con el masón, le dijo lo siguiente: Irwin, dices que la masonería no tiene nada contra la Iglesia Católica, pero la historia tiene otros datos. Basta mencionar a Plutarco Elías Calles, masón reconocido, quien lideró una guerra sangrienta contra la Iglesia durante su gobierno. La persecución religiosa bajo su mandato incluía la Guerra Cristera. Fue una de las etapas más violentas y anticatólicas de la historia de México. Y esto no empezó con él. Desde Benito Juárez, también masón grado 33, se trazó un camino de confrontación con la Iglesia. Juárez literalmente le dijo a la Iglesia: quítate tú para ponerme yo. Bajo su influencia y las leyes de la Reforma, comenzó una agenda que buscó debilitar a la Iglesia, no solo políticamente, sino también social y espiritualmente. Desde entonces la masonería ha tenido un papel predominante en la política mexicana, marcando un claro objetivo de marginar a la Iglesia Católica y ponerla en el piso. Esto no son mitos, como dices, sino hechos documentados. Aquí obviamente pueden buscar ya en la red social X de Eduardo Verástegui para que vean el extenso debate que mantuvo pues con este señor. Hablar de libertad mientras se ignora esta historia es contradictorio. La verdadera libertad no se construye aplastando a quien piensa diferente, sino respetando las convicciones de todos. Los católicos creemos en una libertad que se orienta hacia la libertad y es la verdad de Dios. Saludos. Como les dije, pues esta conversación inclusive creo que ha durado varios días, que debo decir se ha dado desde el marco del respeto, ¿no? Como debe ser. Pero lo importante acá es que Eduardo Verástegui no se queda callado ante los poderosos, porque sabemos que los masones son prácticamente los poderosos en el mundo. La gran mayoría de presidentes, de personas influyentes están en la masonería, que como ya hemos entrevistado acá a masones, nos han hablado inclusive que ya hay una masonería satánica, ¿ok? Donde inclusive en rituales les obligan o les conminan, mejor dicho, porque no les obligan a renunciar a Cristo, a pisar la cruz y a alabar a Lucifer, ¿ok? Entonces acá estamos mirando nuevamente la valentía de Eduardo Verástegui, al cual, como siempre les digo, aplausos de pie. Vamos a leer otro comentario de acá de nuestro querido hermano Eduardo. Pues me imagino que este señor pues les estaba hablando sobre las situaciones actuales de la iglesia. Y Eduardo dice con gallardía la verdad de las cosas como son. Y dice: lo que sucede es que hay muchos infiltrados en la iglesia, algunos de ellos masones. Esto inclusive el padre Javier Olivera Rabasi tiene videos enteros donde habla de la infiltración masónica en la iglesia. Hay libros donde hablan precisamente de este tema, que desde hace años han estado tratando de cambiar las cosas desde adentro con el afán de destruirla, algo que jamás podrán lograr. Sin embargo, en el proceso causan mucho daño. Los verdaderos enemigos de la iglesia no están fuera de ella, escúchenlo bien, sino dentro. Son lobos disfrazados de ovejas. Su meta es tener a la iglesia secuestrada y desde adentro ir cambiando poco a poco lo que Jesús
vino a enseñarnos. A esto se suman los grandes escándalos, los malos ejemplos y los abusos que algunos han cometido en nombre de la iglesia, por lo que es fácil entender cómo alguien puede confundirse y pensar que eso es la iglesia, cuando en realidad no lo es. Yo te invito a que estudies bien la tradición, el magisterio, el catecismo, el evangelio, entendido en su contexto y guiado por un sacerdote teólogo competente, porque no todo el que lleve el hábito es garantía. En este asunto te podría ayudar si tú me lo permites. Regresando al tema central, Cristo, la verdad absoluta. El verdadero trasfondo no es el tema de la masonería, sino el tema de Cristo. ¿Ok? Así que de verdad que nuevamente hay que felicitar a nuestro hermano Eduardo Verástegui por su valentía, por enfrentar a todos aquellos que se oponen y que intentan destruir a la iglesia. Porque como él mismo lo dijo, Eduardo, no podrán. Porque la palabra de Dios es clara y la palabra de Dios nos dice que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de ella. Tomemos ejemplo como Eduardo Verástegui, porque muchas veces ante familiares, amigos, compañeros de trabajo, en fin, la sociedad, nos callamos la boca, no decimos nada y dejamos que pisoteen nuestra fe. Somos incapaces de defender nuestra fe. Y Eduardo, incluso sabiendo el riesgo que toma, porque repito, son los poderosos que están dentro de esta masonería satánica. ¿Ok? Y a ellos es que él está enfrentando. Entonces, la pregunta que debemos hacernos, tú lo estás haciendo desde tu trabajo, desde la universidad, con los vecinos, tú estás defendiendo la fe de Cristo, tú estás defendiendo la verdadera iglesia de Cristo. Por eso, queridos hermanos, hay que tomar, repito, ejemplo de nuestro querido hermano Eduardo Verástegui y ser hombres y mujeres de fe, que defendamos la fe y que gritemos sin ningún tipo de temor, ¡viva Cristo Rey! Los quiero mucho, se me cuidan, chao, chao.